Bueno, vamos a resolver un ejercicio tipo parcial 3 de sistema operativo. Vamos a hacer un ejercicio referido a los usuarios y grupos. Bueno, vamos a abrir el terminal. Y acá tenemos más o menos un simulacro de examen, ¿sí? Nos piden, bueno, vuelvo a repetir, es un ejercicio de usuarios y grupos. Básicamente, estos son los enunciados, o sea, lo que tenemos que hacer. Escribir los comandos necesarios para ejecutar los siguientes puntos. Bueno, crear un usuario llamado Romina. Eso es lo primero que vamos a hacer. Fíjense cómo estamos en la terminal. Lo primero que podemos hacer es un cat de el archivo que está alojado en barra, o sea, en raíz etc pathwd. Entonces acá nos dice todos los usuarios que están creados. Fíjense que acá el último, generalmente los usuarios que agregamos van acá al final. Entonces acá el último vemos que no hay nada, ¿sí? Entonces, o sea, no hay ningún usuario de los propios que hemos creado. Por lo tanto, vamos ahora a hacer este punto 1, que vamos a crear un usuario llamado Romina. Para eso, bueno, vamos a necesitar permiso de superusuario. Entonces sudo, eso es de superusuario. Y ahora sí, los comandos para crear el usuario llamado Romina. Entonces vamos a decir, esto es add user, agregar un usuario, y este usuario se va a llamar Romina. Bueno, acá pide la contraseña de superusuario. Y ahora empieza a crear el usuario Romina. Me pide una contraseña de login para Romina. En este caso vamos a poner 123. Volvemos a escribir la contraseña. Y acá le ponemos todo esto por defecto. Enter, 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 enter. Y listo. En teoría, si ahora volvemos a hacer un cat etc de pathwd, vemos que al final ahora se agregó Romina como nuevo usuario. Segundo punto, crear un archivo, crear un grupo llamado profes. Bueno, lo mismo que hicimos para ver los usuarios que tenemos creados, podemos hacer un cat etc, un cat raíz etc, pero de group, para ver todos los grupos que tenemos creados. Fíjense que al final tenemos creado, recién creamos el usuario Romina, y Romina es como que se autoincluye en un grupo propio. Pero bueno, más allá de eso, vemos que acá al final no tenemos este grupo llamado profes. Entonces bueno, vamos a crearlo. Para eso, también con permiso de superusuario, es, en vez de recién era add user, agregar usuario, ahora es add group. Entonces vamos a crear un grupo que se va a llamar profes. Y en teoría está. Así que volvemos a hacer el cat etc group. Y fíjense que debajo de Romina se creó el grupo que se llama profes. Bien, entonces te harían el usuario y el grupo creado. El ejercicio 3 pide agregar a Romina al grupo profes como grupo secundario. Bueno, para eso vamos a, bueno, también todo con permiso de superusuario. Esto es usermod menos G mayúscula significa que el grupo es secundario. Si nos pidiera un grupo primario sería menos G minúscula. En este caso, como es grupo secundario, ahora vamos a poner el nombre del grupo, que es profes, y a quién vamos a añadir ahí, y a Romina. Veamos ahora si esto sufrió efecto. Hacemos un cat de los grupos, cat etc group. Y fíjense que en el último grupo que está profes, ahí está agregado Romina, ¿sí? Entonces, hasta el momento venimos bien. 4. Iniciar sesión con Romina. Bueno, iniciamos sesión con el comando su-romina. Me pide la contraseña, que era 123, y ahí estamos.
Ahí fíjense que ya hemos entrado, estamos ya en Romina, ¿sí? Lucas Peredo era el usuario principal de acá. Este Romina es el usuario que hemos creado ahora. 5. Crear un archivo llamado grupos con los grupos a los que pertenece utilizando el comando groups. Bueno, acá nos dice que si utilizamos el comando groups, ¿qué nos da este comando? Bueno, nos da los grupos a los que pertenece el usuario. En este caso, como estamos en Romina, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, va a pertenecer, siempre pertenece como por defecto a un grupo propio, que es ella misma, y además recién le hemos añadido el grupo profes. Entonces acá vemos los dos grupos a los que pertenece Romina. Pero bueno, acá tenemos que crear un archivo que se llame grupos con esos comandos. Entonces, bueno, el comando groups lo vamos a mandar a un archivo que se va a llamar grupos. Hacemos un ls y fíjense que ahí está el archivo grupos. De hecho, si mostramos lo que tiene grupos, el archivo con un cat grupos, mostramos ahí los comandos que tenía. El 6 es crear un script que muestre el archivo grupos por pantalla y dar permiso de ejecución. Bueno, acá básicamente lo que pide es que mostremos los grupos mediante un script y no con el comando cat. Entonces, bueno, vamos a crear ese script. Para eso vamos a usar un Gedit, que es un editor de texto, y bueno, el script se va a llamar directamente script sh. Bueno, tendremos que instalarlo acá en este usuario, pero si no tenemos Gedit podemos usar Nano, que es otro editor de texto. Vamos a hacer nano script.sh, ¿sí? Se nos abre el editor de texto y ahora hacemos el encabezado de siempre, numeral admiración /bin /bash. Y ahora lo que necesitamos es que cuando este archivo se ejecute, este script muestre lo que está en el archivo grupos. Entonces hacemos un cat de grupos. Vamos a guardar. Fíjense que acá nos dice que guardamos con control O. Le damos enter para dejar el nombre que está. Y ahora para salir, control X. Bien, listo. Hacemos un ls -l. Y bueno, acá están el archivo grupos y el script que hemos creado recién. Pero fíjense que el script no tiene permiso de ejecución. Fíjense que acá tengo R de lectura, W de escritura y tengo un guión que significa que no tiene permiso de ejecución. Entonces, para que este script funcione, si yo lo llamo, no funciona, dice permiso denegado porque no tiene permiso de ejecución. Entonces le vamos a dar permiso de ejecución haciendo un chmod de usuario igual a rwx, lectura, escritura y ejecución, y el archivo se llama script.sh. Ahora hago de vuelta un ls-l y fíjense que como cambio a verde es porque ya tiene ese permiso de ejecución. Ahora si hacemos /script.sh, lo ejecutamos, automáticamente nos muestra esto de el comando que tenía que hacer, el cat de grupos. Entonces hasta acá funciona. El punto 7 pide salir de la sesión Romina. Eso lo podemos hacer directamente con un exit. Y fíjense que ahora ya no estoy más en Romina, sino que volví a mi usuario principal. Vamos a limpiar. El 8 pide asignar a Romina como programa inicial el script creado en el punto 6. ¿Qué es lo que estaría pidiendo acá? Bueno, que cuando yo me loguee con Romina, que apenas me loguee, en vez de abrirme la terminal de bash, que me ejecute este script, el que acabamos de hacer en el punto 6. Miren, antes de hacer eso, si mostramos lo que contiene passwd, vemos que acá, entre tanta información, acá al último tenemos el script inicial, con lo que inicia. En este caso, Romina inicia con la terminal de Linux, o sea, con bash.
Ahora acá tendríamos que cambiar para que esto, cuando yo lo haga Romina, acá se ejecute con el script. Esa sería como la idea. Entonces para eso, siempre con permiso de usuario, vamos a usar el comando usermod con la opción -s de script inicial. Ahora vamos a poner la ruta que yo quiero que tome, o sea, la ruta del script o de lo que yo quiero que se ejecute. En este caso, acá la ruta sería, o quiero que ejecute script.sh. Y por último le voy a poner el usuario. Yo quiero que Romina haga esto. Entonces va de vuelta. Permiso de superusuario. Y ahora viene lo importante. El comando usermod con la opción -s. -s de script. Y acá le indico cómo quiero que arranque. Con qué se ejecute al iniciar. Y ese archivo, ¿a quién? Bueno, acá al usuario Romina. ¿Cómo puedo comprobar si está bien? Bueno, vuelvo a hacer el cat del usuario. Recién acá en Romina teníamos como usuario, como script inicial, acá tendríamos /bin/bash. Y ahora fíjense que dice script.sh. Bueno, vamos a ver si funciona. Nos vamos a loguear con Romina, porque el 9 pide eso, que iniciemos sesión con Romina. Y en teoría, si hacemos el inicio de sesión con Romina, ponemos la contraseña, bueno, automáticamente se empieza a ejecutar el script. Fíjense que el script lo que contenía era el cat del archivo grupos, y grupos eran los grupos los que contenía Romina. Entonces acá tenemos ejecutándose el script. Bueno, eso sería todo. Supongamos que queremos volver a lo original. Bueno, ¿qué tendremos que hacer? Sudo usermod -s. El script sería, por defecto, todos los archivos que creamos se ejecutan en la terminal de Linux, que es /bin/bash, en este caso Romina. Si hacemos un cat, vemos que ahora Romina volvió al original, al que tiene por defecto, que es /bin/bash. Si logueo ahora con Romina, ponemos la contraseña, bueno, ahí sí ya vuelvo a la bash original de Romina, ¿bien? Fíjense que empiezo a hacer los comandos, listo, todos los archivos que está. Bueno, así de esta manera hemos resuelto este simulacro de Partial Test, el ejercicio referido a usuarios y grupos. Espero que se haya entendido.